Seguimos en el foro, me sumo yo ahora para charlar con Raúl Aramendi, que es el referente del SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia en la provincia de Misiones, además integrante de Capuera, esta organización ambientalista. Con Raúl queremos hablar de lo que fue, si se quiere, esta semana la información que comenzó a circular de un acuerdo que se iba a realizar entre el gobierno de la provincia y la multinacional Syngenta, esta multinacional de las semillas, y hubo una fuerte movilización en las redes, una visibilización de las distintas organizaciones de pequeños productores, ambientalistas, de trabajadores también, oponiéndose a este acuerdo, y finalmente ayer llegó el comunicado de prensa desde el gobierno provincial, desde el Ministerio de Agricultura Familiar, diciendo que se iba para atrás este acuerdo. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Buenas noches, ¿qué tal, Alicia? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, fue todo muy rápido además, ¿no? Desde la información que empezó a circular de este acuerdo hasta la decisión del gobernador de dar marcha atrás. Sí, todo muy acelerado. Por suerte, el conjunto de las organizaciones sociales, ambientalistas, populares, de distintos tipos de Misiones, reaccionamos con rapidez y pudimos dejar claro que la inmensa mayoría de la población misionera estaba de acuerdo con este posible convenio, y nos alegró que se dio marcha atrás, una marcha atrás que para mí es un paso adelante, donde evidentemente comprometió el gobierno de la provincia a que no va a firmar nada con esta tenebrosa transnacional que es Syngenta, tan tenebrosa como Monsanto, solamente tiene tanta prensa. Raúl, ¿y qué crees que pasó ahí? Porque además uno, cuando veíamos con quién, a través de quién o de qué área llegaba a la provincia, que es la del Ministerio de Agricultura Familiar, utilizando términos como colaboración, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo como un intento, un ensayo y no esperaban la resistencia que se generó? ¿Qué crees que pasó? Bueno, ya en épocas de Macri ellos avanzaron, mismas transnacionales, digamos, avanzaron con el tema del maíz transgénico. Ustedes recordarán, los líos de San Pedro, que el lío que continúa además, porque la gente que impulsó, junto con Maizar, impulsaron el maíz transgénico, lo hicieron también aprovechando que controlaban la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y desde ahí, ¿no? Ahora parece que el intento de meternos la semilla, su semilla, ¿no? A través de la agricultura familiar de la provincia, es un intento similar al que hicieron por el lado de la Nación, solo que aquí la población pudo reaccionar a tiempo, ¿no? Porque todavía Maizar sigue clandestinamente promoviendo la semilla transgénica, y lógicamente que Syngenta va a intentar hacerlo de otro manera, ¿no? O sea, sí, pensaba... está parado porque a nivel de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, ¿no? Está parado, y esto que intentó hacer por Agricultura Familiar de la provincia también ya está parado. Raúl, ¿qué era lo tan grave? ¿Qué es lo tan grave que hay que advertir de la presencia de estas multinacionales en una provincia como la nuestra, que además tiene una muy interesante historia en relación a desarrollar un modelo alternativo, si se quiere, centrado en los pequeños productores, en los campesinos, en la defensa de las semillas? ¿Qué era lo tan grave qué es lo tan grave del intento de Syngenta de instalarse aquí? Bueno, todo el paquete tecnológico que utilizan estas transnacionales, ¿no? Como Syngenta, Monsanto, Ciba-Geigy, etcétera, etcétera, etcétera,
¿no? Es un paquete que, aunque ahora, obligado por las circunstancias, colocan un pequeño dispositivo autodenominado ecológico, pero que todo el resto del paquete sigue siendo altamente venenoso, una gran carga de agrotóxicos y además con una concentración de la riqueza en pocas manos. Y intentar eso en Misiones es un desatino completo, ya que Misiones ha sido declarada la capital nacional de la biodiversidad. En los papeles ya somos la capital nacional de la biodiversidad y ahora lo tenemos que garantizar en la práctica. Y garantizar en la práctica significa negarse a que nos metan maíz transgénico, negarse a que grandes compañías controlen desde afuera del país, porque son compañías extranjeras, controlen nuestras semillas, sobre todo cuando nosotros tenemos un largo historial de movimiento semillero en la provincia, donde hay miles de productores que producen semillas, que saben producir semillas, que las semillas que se producen son semillas de aquí y que por lo tanto están fuertemente adaptadas a la zona, y por lo tanto el intentar meter semillas desde afuera, y sobre todo desde afuera hasta del país, ¿no es cierto?, con un transnacional, es realmente un intento no solamente por quebrar a la agricultura familiar, sino que esto es lo que les posibilitaría, quebrar a los agricultores familiares en su autonomía en la producción de semillas, poder ocuparle las tierras. Lo que quieren es ocupar territorio. Raúl, ¿tuvieron contacto desde las organizaciones con la ministra de Agricultura Familiar? ¿Hubo alguna especie de diálogo explicando este intento o este acuerdo que ahora es frustrado, digamos? Cuando se publicó, la primera noticia que nosotros tenemos es porque se publica en la web del Ministerio de Agricultura Familiar este intento de firmar el convenio. Varias organizaciones, varias personas de las organizaciones distintas tomamos contacto, yo incluso personalmente también, a través de un WhatsApp, tomamos contacto con la ministra Marta Ferreira y también con otros funcionarios del gobierno provincial para expresarles claramente nuestra oposición y decirles que de ninguna manera íbamos a aceptar este desembarco de Singenta, que además hace un desembarco muy parecido al que yo viví en mi adolescencia cuando llegó la Coca-Cola aquí a Misiones. Recuerdo que cuando llegó la Coca-Cola a Misiones, yo era un jovenzuelo, la Coca-Cola era rechazada por la gente, porque la gente no le gustaba ni el sabor siquiera. Pero ellos salieron a repartir Coca-Cola gratis y visitaban casa por casa, aquí en Posadas, no lo recuerdo, regalando botellas de Coca-Cola para... entonces las primeras Coca-Cola fueron gratis y las que venden hoy, que ya tienen el mercado cooptado, son bastante caras. Entonces aquí también ellos venían con donaciones, venían con cuestiones de este tipo que lógicamente no eran nada más que una forma de penetración. Esta forma de penetración la utilizaron siempre todas las grandes empresas de todos los países del mundo, y solamente si nos metemos los estúpidos podemos darle crédito a semejantes cosas. El gobierno en todas sus instancias, desde la máxima a la mínima, supieron cuál era nuestra posición. Encontramos muchos funcionarios del gobierno que compartían nuestra posición y por lo tanto esto hizo que se pueda premiar. Evidentemente nosotros decimos que hay que mantenerse alerta porque son muy poderosas las transnacionales y que lógicamente están dispuestas a retirarse del terreno así porque sí no más. Van a intentar entrar por otro lado, por otro ministerio, por otro convenio, a nivel de los privados, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos esto es pernicioso para los agricultores, para nuestro territorio, para nuestra selva, para nuestra agua,
¿no?, para nuestra tierra, y nosotros tenemos ya un desarrollo técnico suficientemente grande como para garantizar que esta provincia puede ser una provincia eminentemente agroecológica, con gran capacidad. Tenemos muchos técnicos, ¿no?, muy notables al respecto, y por lo tanto nosotros podemos garantizar que aquí la agricultura y la producción de semillas, que es fundamental en la agricultura, tenga como base el respeto y el afianzamiento a que Misiones es y debe ser capital emocional de la biodiversidad. De hecho, Raúl, pensaba, en este contexto de pandemia, con las dificultades propias, bueno, del transporte de alimentos y demás, ha habido como una oportunidad que están tomando los pequeños productores, articulándose con esas redes de comercialización o de comercio justo, que me parece que es muy interesante profundizar, y venía este acuerdo como a contramano de todo esto. Así es, este acuerdo venía de contramano de todas las enormes posibilidades. Todas las crisis son tremendas, pero al mismo tiempo son posibilidades nuevas. Y esta crisis de la pandemia, esta crisis sanitaria, nos está dando también la posibilidad de profundizar, desarrollar la producción propia de alimentos sanos, ¿no?, y que impidan que tengamos que estar trayendo alimentos de otros lugares del país. Y por lo tanto nosotros estamos en condiciones, con la cantidad enorme de productores que hay en esta provincia, que hubiera fuertes políticas para producir nuestra propia alimentación, nosotros podemos lograr rápidamente la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra población en Misiones. No necesitamos de ninguna transnacional. Podemos autoabastecer y podemos producir nosotros mismos. Aprovecho que estás con nosotros esta noche. Estamos en un contexto muy particular en toda la región, ¿no? Y desde tu propia trayectoria en el CERPAG, en los movimientos de derechos humanos, ambientalistas y demás, ¿cómo estás viendo nuestra región? ¿Cómo ves Brasil, Paraguay, Uruguay en este contexto de pandemia? Bueno, yo creo que estamos frente a un conjunto de crisis. La crisis sanitaria vino a sumarse a una fuerte crisis que tiene el proyecto neoliberal hegemónico en el planeta, que había dado ya de sí todo lo que podía dar y estaba entrando en un cono de sombra y con grandes problemas que potenciaron una guerra económica internacional como la que se está viviendo, y potenciaron también un proceso que empezó a llevar a una crisis del empleo muy fuerte, a una crisis de la producción muy fuerte, y a estas dos crisis se suma una crisis de la cual todavía se habla demasiado poco, pero que se está profundizando a paso agigantado, que es la crisis del cambio climático. Nosotros estamos al borde de una crisis y unos problemas muchísimo más agudos que estamos viviendo con la propia pandemia. La crisis del cambio climático es tremenda, es tremenda. Este pequeño descanso que le dimos a la Tierra con la pandemia no alcanza a frenar semejante cuestión. Y esto hace que no podamos volver ya nunca más, salvo que queramos suicidarnos, ya no podemos volver nunca más a la situación anterior a esta crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia, la crisis del cambio climático, la crisis del neoliberalismo y una profunda crisis cultural donde cuestiones no resueltas anteriormente, como el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, con la cuestión de la esclavitud de todo tipo a que fue sometida la raza negra, eso nos está mostrando que la acumulación de estas crisis está generando una situación en el planeta en el cual vamos a tener que hacer profundos cambios, ¿no?, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestras ideologías, en nuestra manera de hacer economía, en nuestra manera de hacer política, etcétera, etcétera. Las sociedades van a cambiar, si no es por la buena, por las malas. La pandemia es una manera mala de hacernos cambiar,
Pero evidentemente lo del cambio climático, más lo de la pandemia, más la inoperancia total del neoliberalismo para dar cuenta de las crisis actuales de nuestro planeta, nos llevan a la obligación de juntar todas las buenas voluntades del mundo y hacer grandes cambios que todavía estamos a tiempo de hacer si queremos realmente salir de la pandemia para no entrar en otra peor. Raúl, y finalmente, aprovechando que esta charla, ¿qué información tenés de lo que está pasando en Brasil? Información desde los movimientos sociales de Brasil. Bueno, en Brasil hay una carnicería brutal, ¿no?, cuyo agente inmediato es el coronavirus, pero cuyo responsable total es el gobierno de Bolsonaro, que ha tratado de seguir los pasos de Trump y hacer como que la pandemia no importaba. Y hoy Brasil va a superar a Estados Unidos en cantidad de muertos, en cantidad de infectados, están ocultando los muertos. Ayer el Superior Tribunal de Justicia de Brasil ha sacado una acordada que le obliga al gobierno a dar a conocer las verdaderas cifras de muertos. Está muriendo una persona por minuto en Brasil. Es una situación, es una hecatombe brutal hecha por un nazifascista como es Bolsonaro, y la gran empresa y las grandes transnacionales y el gobierno de Estados Unidos que están por detrás de Bolsonaro. Lo de Brasil es un desastre tremendo. Por lo tanto, nuestra solidaridad con los movimientos sociales populares de Brasil tiene que ser muy fuerte. Y nuestra frontera, aquí en Misiones con Brasil, debe ser cuidada in extremo, debe ser cuidada al máximo, porque es la zona de mayor peligro para nosotros en este momento. Raúl, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí en el foro, la posibilidad no solamente de hablar de Syngenta, sino también de hablar un poco de la región, así que muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, a cuidarse y a pensar cómo diseñamos el mundo que viene. Muchas gracias, hasta luego. Raúl Aramendi, integrante del CERPAJ, referente en la provincia de Misiones del Servicio de Paz y Justicia, también de Capuera, esta organización ambientalista, charlando con nosotros. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar compartiendo la entrevista que le hizo Pepe Levi a el diputado nacional Diego Sartori.